Denver, Colorado, 16 de junio de 1991. Mientras muchas familias se preparaban para celebrar el Día del Padre, en el interior del United Bank Tower, hoy conocido como el Wells Fargo Center, 4 guardias desarmados fueron desvividos con una precisión escalofriante. El responsable, un misterioso hombre de bigote, sombrero y gafas de sol que, con total seguridad, logró engañar a los empleados haciéndose pasar por el vicepresidente del banco. En menos de una hora robó aproximadamente $200,000, eliminó todo rastro de evidencia y desapareció sin dejar huella. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está el dinero, ni el arma utilizada. El caso, considerado el crimen bancario más impactante en la historia de Colorado, terminó en un juicio lleno de controversia, donde el veredicto final aún divide opiniones. Esta es la historia de un crimen planeado minuciosamente, con tintes de película, pero que ocurrió en la vida real. Un caso lleno de pistas sospechosas, juicios polémicos, ex policías y mentiras. Todo comenzó la madrugada del domingo 16 de junio de 1991. Eran las 4 de la mañana, cuando una alarma sonó en un almacén del sótano del United Bank. Los registros indicaron que un guardia del centro de control apagó la alarma y no tomó ninguna medida, sin saber que tal vez acababa de ignorar la primera señal de este crimen. 5 horas más tarde, a las 9:14 de la mañana, un hombre se presentó en la entrada del banco. Dijo llamarse Robert Bardwell, supuestamente el vicepresidente de la institución. Llamó desde un teléfono de seguridad ubicado en la calle y pidió acceso por un ascensor de carga. El guardia William McCollum Jr., de 31 años de edad, siguió el protocolo y subió en el ascensor para recibirlo. Pero cuando se abrieron las puertas, fue sorprendido por un hombre armado que vestía un sombrero marrón, gafas de sol de espejo y tenía una venda en su mejilla izquierda. El atacante lo obligó a bajar al subsuelo. Una vez estando ahí, lo desvivió y después ocultó su cuerpo en un almacén, pero no sin antes robarle su tarjeta de acceso. Con esa tarjeta, el intruso accedió a los túneles del banco, bajó al sótano y se dirigió directo a la zona de la bóveda. A las 9:20 de la mañana, volvió a activarse una alarma cuando el intruso entró en el hueco de una escalera. Pero ya era tarde. El asesino entró a la sala de guardia, donde estaban los guardias Philip Mankoff, de 41 años, y Scott McCarthy, de 21 años. Enseguida los obligó a meterse en una sala de baterías, y los desvivió a sangre fría. Minutos después, otro guardia, Todd Wilson, de 21 años, regresó a la zona, pero para su mala fortuna, el agresor ya lo estaba esperando, y fue abatido a varios metros de distancia de donde yacían sus compañeros. En total, el agresor disparó 18 veces. Cada bala, excepto una, dio en el blanco. Cabe resaltar que todos los guardias estaban desarmados, y es que anteriormente, la Torre United Bank había permitido que sus guardias estuvieran armados, pero menos de un año antes del robo, decidió cambiar su política. Sin lugar a dudas, esto representó una clara ventaja para el atacante, quien luego de acabar con los 4 guardias de seguridad, se tomó su tiempo y manipuló las pruebas para eliminar cualquier rastro de su identidad. Robó 10 cintas de seguridad, llaves, registros del libro de guardia y un radiotransmisor. Seguido de esto, los registros indicaron que el intruso abrió la puerta de la bóveda a las 9:48 de la mañana. En ese momento, 6 empleados se encontraban dentro de la bóveda, procesando entregas de efectivo como cualquier otro día. El intruso les ordenó que se cubrieran los ojos y se acostaran en el suelo. Luego apuntó directamente al gerente principal, David Barranco, y le exigió que llenara una bolsa con dinero tomado de las estaciones de trabajo. La información oficial dice que terminó llevándose alrededor de $200,000, apenas el 10% de los más de 2 millones disponibles en la caja y la bóveda. Una vez logrado el cometido, el asaltante obligó a todos los cajeros a arrastrarse hasta una pequeña sala cercana a la bóveda, conocida como la trampa para hombres, un espacio diseñado como medida de seguridad que en ese momento se convirtió en una celda improvisada. A las 9:56 de la mañana, según los registros electrónicos, el ladrón huyó del banco, dejando a los empleados encerrados, lo que significa que todo ocurrió en tan solo 42 minutos. Por si fuera poco, antes de irse del lugar, el ladrón también recogió todos los casquillos, dejando como único rastro las 18 balas que disparó. Los empleados que lograron salir con vida recordaron con detalle la apariencia del ladrón misterioso. Dijeron que parecía tener entre 50 y 60 años, con un porte tranquilo, pero decidido. Tenía bigote, llevaba una chaqueta deportiva gris, camisa blanca y una corbata multicolor.
Sus pantalones eran azules o quizás grises. Nadie pudo precisarlo del todo, y en la cabeza lucía un sombrero fedora marrón que le daba un aire anticuado. Cubría sus ojos con gafas de sol con efecto espejo, y lo curioso es que tenía una venda colocada en la mejilla izquierda, un rostro imposible de olvidar y al mismo tiempo imposible de identificar. Para colmo, lo que vino después convirtió este crimen en una pesadilla sin final. La investigación que siguió al crimen movilizó a más de 40 agentes del FBI y 2 docenas de detectives locales. Sin embargo, incluso con semejante despliegue, los investigadores no tardaron en toparse con un rompecabezas desconcertante. ¿Por qué el ladrón no llenó por completo la bolsa con todo el dinero disponible? Solo terminó llevándose una fracción mínima. Más difícil aún de comprender fue su violencia selectiva. Desvivió sin piedad a 4 guardias que ni siquiera estaban armados, pero perdonó la vida a otros empleados que estaban igualmente indefensos. ¿Por qué dejar cabos sueltos? Pronto se descubrió que el nombre con el que el agresor ingresó al edificio, Robert Bardwell, no podía pertenecerle. El verdadero Bardwell, vicepresidente del banco, estaba de vacaciones con su familia en las montañas cuando ocurrió el asalto. Estaba claro que alguien había usado su nombre para colarse por el ascensor. Desde los primeros días, la policía sospechó que el autor debía tener algún tipo de vínculo con el banco. Tal vez un ex empleado, tal vez alguien con conocimientos internos, o quizá un policía. Y es que había otro detalle intrigante. El agresor disparó exactamente 18 veces, la cantidad estándar de munición que suele portar un agente de servicio. Durante semanas, los investigadores interrogaron a empleados y ex empleados, reconstruyeron horarios y, poco a poco, las pistas los fueron llevando hacia un nombre en específico: James King, ex oficial de la policía de Denver y ex guardia de este banco. King se había jubilado del departamento de la policía de Denver en 1986, pero entre 1989 y 1990 había trabajado allí como guardia de tiempo parcial, dejando el puesto apenas 10 meses antes del crimen. Su situación financiera tampoco ayudaba a su causa, ya que un año después de jubilarse, él y su esposa se habían declarado en bancarrota, y en 1991 aún arrastraban una deuda considerable, incluyendo $25,000 en facturas de tarjetas de crédito. La noche del 4 de julio de 1991, King fue arrestado. Un allanamiento en su casa reveló pocas respuestas. No se encontró ni un centavo del dinero robado, ni armas, ni ropa vinculada al asalto. Solo 2 hallazgos levantaron sospechas. Una carpeta marcada como planos, que contenía un mapa detallado del interior del banco, y 5 identificaciones falsas con su fotografía bajo distintos nombres. Sin embargo, esos documentos serían más tarde descartados por un juez, al no poder probarse que los hubiera utilizado con fines ilegales, ni que tuvieran relación directa con el caso. La tarde del 19 de mayo de 1992, comenzó el juicio que intentaría responder a la pregunta que aún seguía en el aire. ¿Era James King el responsable de este crimen? ¿O estaban persiguiendo al hombre equivocado? Bill Buckley, el fiscal adjunto de distrito de Denver, estuvo al frente de la acusación contra James King. La fiscalía construyó su caso basándose en una serie de pruebas circunstanciales y testimonios que, según ellos, apuntaban directamente a la participación de King en el crimen. Entre las pruebas que presentó la fiscalía, se afirmó que 5 de los 6 empleados del banco que sobrevivieron identificaron a King como el ladrón, pero no lo hicieron desde el principio, solo lo reconocieron después de una segunda rueda fotográfica, en donde los investigadores decidieron alterar las imágenes, dibujando un sombrero y unas gafas de sol sobre los rostros para que coincidieran con la apariencia del hombre que había irrumpido en la bóveda. Otro argumento que parecía tener sentido era el mapa del interior del banco encontrado en su casa. Además de esto, la fiscalía descubrió que King había portado durante años un Colt Trooper calibre .38, su arma de servicio tanto como oficial de policía como durante su tiempo como guardia en el banco, y que curiosamente era el mismo tipo de revólver que se usó en el crimen. Sin embargo, cuando la policía registró su casa, el arma ya no estaba. Al ser interrogado, King dijo que la había desechado porque el cilindro estaba agrietado. El cinturón portaarmas y los cargadores rápidos que le proporcionó el departamento de policía de Denver tampoco aparecieron. Su explicación fue que se deshizo de ellos porque ya no los necesitaba tras dejar su puesto como guardia. ¿Por qué no los devolvió al departamento? Nadie me dijo que lo hiciera, respondió. Por otro lado, la fiscalía insistía en que King conocía el banco, sus procedimientos, sus turnos de seguridad. Había trabajado allí, sabía cómo moverse sin levantar sospechas,
y había renunciado justo un día antes de que el vicepresidente del banco, Robert Bardwell, reportara la pérdida de su tarjeta de acceso. Después del crimen, King se afeitó el bigote y, al día siguiente, compró una caja de seguridad más grande. El agente del FBI, Lloyd Cobison, testificó que el dinero robado ocupaba hasta 1009 pulgadas cúbicas, casi exactamente el volumen de la nueva caja adquirida por King. Cobison insinuó que el ladrón no solo sabía cuánto dinero podía llevarse, sino que había planeado su almacenamiento con lujo de detalle. Pero la defensa contraatacó. El abogado Walter Gerash desestimó ese testimonio como pura ilusión, señalando que la policía encontró otros objetos dentro de la caja y que las medidas del dinero no coincidían del todo. Asimismo, King afirmó que durante el robo estaba en el centro comunitario de Capitol Hill, jugando ajedrez con el club de ajedrez de Denver, pero los empleados de este establecimiento no lo recordaban. Nadie preguntó por partidas ese día y, según se reveló, el club no había celebrado encuentros allí en años. Otro detalle que no pasó desapercibido fue la destreza del atacante. De los 18 disparos, 17 alcanzaron a sus objetivos. Para la fiscalía, eso indicaba un entrenamiento avanzado en el uso de armas, el tipo de precisión que se aprende en la academia de policía. También estaba el extraño asunto de las balas, ya que las 18 encontradas en la escena del crimen provenían de 5 marcas distintas. Una anomalía que en otro caso habría generado confusión, pero que aquí cobraba sentido. En la policía de Denver era común reutilizar balas sobrantes depositadas en cubetas para balas. Como exoficial, King habría tenido acceso a ese tipo de munición variada. Todo esto parecía indicar que James King era el culpable de este crimen, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Eran suficientes estos indicios para condenar a un hombre? Bueno, supongo que la resolución de este caso te sorprenderá para bien o para mal. La defensa de James King estuvo a cargo de los abogados Walter Gerash y Scott Robinson, quienes construyeron su estrategia en torno a la ausencia de pruebas físicas y las múltiples inconsistencias del caso. Desde el primer momento, insistieron en que la acusación se sostenía más por suposiciones que por evidencias concretas. Lo cierto es que nunca se encontró el arma homicida, ni un solo billete del dinero robado. Tampoco hubo rastro de huellas dactilares de King en la escena del crimen, a pesar de que ninguno de los testigos dijo haber visto al ladrón usar guantes. La caja de seguridad que King había comprado tan solo un día después del robo y que la fiscalía intentó presentar como prueba de planificación, no contenía absolutamente nada incriminatorio. Uno de los argumentos más contundentes de la defensa llegó cuando el abogado Scott Robinson decidió poner a prueba la fiabilidad de las identificaciones de los testigos oculares. Les mostró una fotografía de un hombre con sombrero, gafas de sol y bigote, exactamente como se había descrito al ladrón. Sin embargo, ninguno de los testigos lo reconoció. Luego, se reveló que aquel hombre era el actor Harrison Ford. Otro argumento convincente era que James King tenía varios lunares visibles en su rostro, una característica inconfundible, pero ninguno de los testigos los mencionó al proporcionar las primeras descripciones al dibujante policial, lo que añadía una nueva capa de duda sobre sus testimonios. James Prado, ex jefe de seguridad del banco, aportó más argumentos a favor de King, pues este aseguró que la trampa utilizada por el ladrón, un pequeño cuarto junto a la bóveda donde encerró a los empleados, no había sido instalada hasta después de que King dejara su trabajo en el banco. Por lo tanto, no habría sabido cómo operarla con la habilidad que demostró el ladrón. También explicó que el mapa del banco hallado en la casa de King era un plano estándar que se entregaba a todos los guardias y que no era obligatorio devolverlo al renunciar. Durante el contrainterrogatorio, el vicepresidente Robert Bardwell admitió que no recordaba haber visto jamás a James King. También reveló que desde 1989 ya no trabajaba los fines de semana, precisamente los únicos días en que el sospechoso hacía turno en el banco. A esto se sumó que ni siquiera recordaba la fecha exacta en que perdió su tarjeta de acceso, lo que debilitaba aún más la acusación. La defensa también mencionó que un ladrón de bancos convicto, Dewey Calvin Baker, había confesado a la prensa haber cometido el crimen. Aunque luego se retractó, su testimonio puso en tela de juicio la narrativa única de la fiscalía, y no fue el único sospechoso alternativo, ya que Paul Yocum, otro exguardia del banco, había sido previamente juzgado y absuelto por robar $30,000 de un cajero automático del United Bank durante el fin de semana del Día de los Caídos en 1990. Yocum vivía a menos de 1 milla de la torre y carecía de coartada para el momento del robo. Al registrar su apartamento, los agentes del FBI William McMath y Charles Evans encontraron la puerta de un armario esposada. Dentro
descubrieron municiones de calibre .38 y .357, un escáner policial, cargadores rápidos, porras, placas falsas de varias agencias policiales y granadas de imitación. Otro punto a favor de King fue que una vecina testificó haberlo visto cortando el césped esa mañana, justo a la hora en que se perpetraba el robo. Incluso recordó haberle gritado un saludo por el Día del Padre. Después de 53 horas de deliberación, el jurado regresó con su decisión. James King fue absuelto de todos los cargos. No obstante, la absolución no significó el fin para él, ya que el FBI continuó vigilándolo durante años, esperando que cometiera algún error que permitiera imputarlo por otros cargos, sin violar la cláusula del doble enjuiciamiento. Pero nada sucedió. King desapareció de la vida pública y se recluyó en su pequeña casa de un solo piso, ubicada en la calle Juniper, en Golden, Colorado. Vivió como un ermitaño y murió en 2013, a los 77 años, víctima de demencia. Su esposa, quien nunca dejó de apoyarlo, había fallecido 4 años antes. Mientras tanto, el otro sospechoso, Paul Jochum, falleció 4 meses después del veredicto final, a causa de un paro cardíaco. En un artículo publicado en el The Denver Post, Robinson, uno de los abogados de King, dijo que hubo pruebas contundentes en el juicio que demostraban que King era inocente, pero por otro lado uno de los fiscales en el juicio y el padre de Todd Wilson, víctima del crimen, dijeron que no tenían dudas en que la policía tenía al hombre correcto. Además, el exfiscal de Denver, Bill Buckley, no había cambiado su opinión en los 21 años transcurridos desde el juicio. Creo que lo hizo, dijo Buckley. A menos que sepas que se lo confesó a alguien, se llevó su secreto a la tumba. Al día de hoy, con más de 30 años transcurridos, el caso de la masacre del Día del Padre sigue abierto. El FBI lo considera como uno de los crímenes más perfectamente ejecutados de la historia moderna. Nunca se recuperó el dinero, nunca se encontró el arma utilizada y jamás se atrapó a un solo responsable. Se dice que cada año, algunas personas dejan flores en la entrada del Wells Fargo Center, como un homenaje a los 4 guardias desvividos. Y aunque han pasado más de 3 décadas, una pregunta sigue estremeciendo a quienes conocen el caso. ¿Dónde está el autor de este crimen? ¿Y por qué nadie pudo detenerlo? Te doy las gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Por favor, apóyame dejando tu like y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.